Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12. Amén. Versículo 18. Un saludo especial en esta noche para todos ustedes. Yo estoy muy contenta de estar en esta preciosa iglesia. Amén. Bueno, hace ya tiempitos que no estaba por aquí y ahora me alegra de ver también aquí a mi hermano pastor, el hermano Luis, y también su familia. Amén. Qué bendición. Les cuento que llegamos aquí a Tuluá hace ya un mesecito. Estamos allí en la iglesia de Agua Clara y ha sido de grande bendición. Pero de esas cosas que uno valora mucho en la obra misionera y con las que uno trabaja mucho, cuestan mucho, es la soledad. Y quiero decirles que la hermana Nubia siempre estaba allí, con un saludito, con un mensajito, y eso ha sido y fue de gran bendición para nuestras vidas. Entonces el pastor Luis es muy querido también por parte de mi esposo y la familia de ellos también. Así que les felicito por tener tan bonita familia pastoral en este lugar. Amén. Bueno, gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 18. Pero vamos a leerlo desde el 16. Amén. Dice así la palabra del Señor. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, todos juntos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Aleluya. El tema de esta noche es aprendiendo a vivir con nuestras diferencias. Usted puede sentarse, tenga la bondad. Amén. Yo creo que allí, yo no puedo ver aquí, pero yo me imagino que allí ya están estas diapositivas también que les he traído. Y yo quiero que en esta noche, en esta meditación, porque es muy importante, de parte de Comité de Damas Dorcas, que les saludo en esta hora, es una bendición que se realice un programa tan bonito como es el programa de la familia. Amén. Porque la iglesia está compuesta por familias. Y todos los que estamos aquí tenemos un lugar de donde venimos, ¿cierto? Tenemos una familia. Y para toda nuestra familia es importante. Amén. Porque pueden pasar muchas cosas. Pueden hacerse muchos vínculos como tal. Pueden hacerse muchos cambios. Pero si hay algo que siempre va a estar presente y va a permanecer siempre, es nuestra familia. Amén. Bueno, gloria a Dios. Y yo traje ahí también a mi madre que me está visitando, y para mí es una bendición tener a mi madre aquí conmigo, aprendiendo a vivir nuestras diferencias. ¿Cuál es el objetivo de nosotros hablar de aprender a vivir nuestras diferencias? Porque lo vamos a hablar de manera general como un subtema de este tema que tienen las damas Dorcas. Y uno de ellos es que usted pueda comprender que en la familia existen diferencias. Amén. Y que estas diferencias hacen parte de la naturaleza humana. Amén. Y esto nos va a ayudar a aprender a manejar esas diferencias y a fortalecer la unidad en nuestra familia. La realidad de la familia, y algo que todos tenemos presente, es que ella es el núcleo, dicen los sociólogos, el núcleo de la sociedad. Pero hay algo que nosotros tenemos claridad, y es que para todos nosotros, sin importar cuál haya sido el lugar en el que usted nació, si fue aquí en Tuluá o fue en otro lugar, para usted, para mí que soy de Cali, nuestra familia es el principal lugar donde nosotros desarrollamos nuestro carácter, nuestro temperamento también. Y es el lugar donde nos enseñaron desde decir las primeras palabras hasta los valores y los principios. ¿Cierto que sí? Pero no solamente esto. La familia es tan importante que cuando nosotros encontramos personas que tienen diferentes situaciones, batallas y situaciones que vivieron, que muchas veces fueron carentes de aprender valores y principios, se dice que los responsables y donde aprendieron
aprendieron esto, ¿dónde fue? En casa, ¿cierto? Por eso en el colegio le dicen a los papás que ellos les van a enseñar sobre educación, y eso que nosotros en este tiempo sabemos de que mucho de lo que enseñan allá es vacío, que mucho de lo que enseñan allá tiene que ser contrarrestado con la educación correcta por parte de unos padres, de unos abuelos, de unos tíos que han conocido este precioso evangelio, amén. Entonces miren lo importante que es la familia, amén. Y ahora, por favor, usted en ejercicio, mírese sus deditos, ¿cierto? A veces no nos detenemos a mirar nuestros dedos, amén. Pero así como estos deditos son diferentes, así son nuestros hijos, así somos nosotros y es nuestro esposo, diferentes. Pero el simple hecho de que seamos diferentes hace que esta mano valga o no valga. ¿Ustedes echan la mano porque tiene dedos diferentes? No. Amamos nuestra mano y nuestra mano es útil. Pero tenemos que aprender a saber que de esa misma manera somos diferentes. Amén. Y cuando nosotros hablamos de las diferencias, vamos a centrarnos primero a hablar de esas diferencias naturales que hay entre el hombre y la mujer. Libro de Génesis capítulo 1 versículo 27. Los estudiosos de la palabra se lo saben. ¿Cómo dice? Sí, Señor, dígalo. ¿Y creó Dios? ¿Y a quién más? A su imagen y semejanza. Ajá. Lo creó, varón y hembra, los creó. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Así que cuando nosotros hablamos de diferencias, esas diferencias comienzan desde nuestro origen, ¿cierto? Desde nuestro origen Dios nos hizo diferentes. Y las diferencias no son malas. Las diferencias no son para competir. Las diferencias no es como hoy en día se dice que hay un sexo débil y un sexo fuerte. No. Las diferencias no es para creer esas ideologías de género que entran a decir que hay una lucha entre ambos y que en esa lucha se requiere que el hombre le dé el lugar que se merece la mujer y que la mujer pueda sobresalir y hacer tantas cosas. Ahora bien, en esa creación que el Señor hizo, los hizo a su imagen y semejanza. No hizo a uno de mayor valor y a otro de menor valor, los hizo del mismo valor. Amén. Pero diferentes. Amén. Y esas diferencias nosotros las podemos ver como diferencias biológicas, empezando por el sexo, ¿cierto? Masculino, femenino, ¿cierto? Empezando porque físicamente usted identifica quién es un hombre y quién es una mujer, ¿cierto? Y biológicamente también existen unas diferencias como tal. Esas diferencias se ven en el sistema reproductor masculino, sistema reproductor femenino. Esas diferencias se dan por unas sustancias. En el hombre la testosterona, que le permite tener su voz gruesa, la manzanita que va saliendo cuando van creciendo, ¿cierto? Los vellos como tal en su cuerpo. Y en la mujer hablamos de dos sustancias: la oxitocina, que se segrega en la mujer cuando está en su etapa de maternidad, ¿cierto? Y esa oxitocina hace que ella tenga la facilidad de amamantar. Usted nunca va a encontrar un hombre amamantando. La ciencia quisiera, cuántas cosas quisiera la ciencia, pero resulta de que somos diferentes desde nuestro origen, amén. Y allí entonces hablaríamos de estrógenos, hablaríamos de aquello que hace que la mujer se vea mujer. Pero mire que ahí estamos solamente hablando de diferencias físicas. Y cuando nos centramos a hablar de las otras diferencias, y cuando hablamos de las diferencias psicológicas, de las diferencias de pensamiento, cuando hablamos de las diferencias en nuestras emociones, cuando entramos a comprender que el hombre y la mujer perciben de manera diferente,
Porque desde allí empiezan todas estas diferencias. Cuando usted ve un hombre, el hombre es objetivo. El hombre no se pone con rodeos. Hay que hacer algo, resuelve. Pero la mujer es subjetiva. Ay, pero qué pesar. Ay, pero si le falta algo al niño. Ay, estaba un hermano por allá en un restaurante, el pastor Octavio Valencia, con su esposa. Y resulta de que el mesero no llegaba rápido con lo de la comida. Él le contaba a mi esposo. No llegaba rápido con la comida, no llegaba rápido. Cuando llega y el hermano Octavio, pero este señor tanta demora para servir la comida. Y la hermana Marta de Valencia le decía, qué pesar, es que le toca como duro a él, ¿cierto? Mire esa cantidad de gente que hay hoy domingo, pobrecito, yo creo que deberían de colocar más meseros. ¿Por qué? Porque la mujer es subjetiva y el hombre es objetivo. ¿Ya? Entonces, mire, cuando usted tiene en casa varoncitos, usted va a entender de que esos varoncitos van a asimilar la vida, su percepción del mundo, su percepción de las cosas de manera diferente. Y esto va más allá de algo cultural o de género social, porque en la ideología se dice que el color azul no tiene por qué ser para el hombre, el color rosado no tiene que ser para la mujer, y nosotros aquí no estamos hablando de colores, porque eso no son nuestros limitantes, pero sí el saber de que desde el origen, desde el inicio, hay unas inclinaciones, hay unas características en esa mente, en esa forma de percibir, en esa forma de pensar, que no podrán muchas cosas venir por lo social, pero realmente hay cosas fundamentales que vienen, principios fundamentales que vienen desde la creación del hombre y la mujer, desde el origen. Dios nos hizo para complementarnos. Amén. Las diferencias no son malas. Las diferencias llevan a un fin como tal. Y ese fin que Dios hizo fue para, primero, que hubiera un complemento entre ellos y que establecieran algo hermoso y bonito como es la familia. Amén. Amén. Por eso en esto de parte del Señor, varón y hembra los creó y los casó. Y les dio mandato: dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y allí empieza el Señor a trabajar la unidad, que es un presente continuo, eso es de siempre. Usted tiene 20 años, 30 años de matrimonio, usted continúa trabajando en el mandato que Dios le dio. Serán una sola carne. Amén, amén. Son dos personas distintas, son dos personalidades distintas, cada uno llegó con una mochila emocional distinta, cada una llegó con unos principios, unos valores, unos pensamientos, una forma distinta. Y eso es lo glorioso del matrimonio, que es divino. Porque ella se acostumbró tal vez a comer en la sala viendo televisión, pero a él le enseñaron que para comer era en el comedor y todos apagaban todas las cosas y estaban allí hablando. Distintos. A ella le enseñaron de que cuando había problemas había que gritar y todo se solucionaba gritando. A él no. A él le enseñaron de que las cosas eran diferentes. A ella le enseñaron de que cuando se comía se lavaba el plato. A él no, que el plato lo podía dejar allí, y cuando se casan él deja el plato allí para que ella lo lave porque la mamá lo lavaba, y ella dice: pero es que mi papá se levantaba y lavaba el plato. Entonces estamos hablando de que hay unas diferencias de base, pero también en medio de esas diferencias nosotros vamos aprendiendo y llegamos al matrimonio, porque estamos hablando de familia y tengo que tocarlo, con una mochila emocional, con un bagaje emocional de aquello que aprendizajes que tuvimos en nuestra casa. Amén. Amén. Y entonces luchamos, nos enojamos, nos cuestionamos, renegamos. Es que me casé no en la voluntad de Dios. Es que yo cuando me casé, yo era muy niña, yo era muy jovencito, yo no entendía ni qué era lo que estaba haciendo. Es que yo me casé y estaba apartado.
y por eso elegí mal, y yo sé que esto no es la voluntad de Dios, y tienen 5 hijos y 20 años. Pero como los pensamientos y las ideas que escuchamos nos dicen eso, como nos hemos dejado llenar de tantas situaciones y somos bombardeados por ideologías, somos bombardeados por lo que dice el mundo. Si no te sirve, bótalo. Si no te sirve, deséchalo. ¿Para qué vas a cargar con lo que te hace daño? Córtalo. Entonces aumentaron los divorcios. No te sirve ese hijo, porque estoy hablando de todo en esta tarde, de esas diferencias. Déjalo. Pero no es un déjalo del Señor, de descansa en el Señor. Es un déjalo de usted siga con su proyecto de vida, usted siga haciendo lo que la hace feliz, lo que lo hace feliz, y deje a un lado lo que le estorba. Pero resulta de que en esta semana de la familia estamos hablando de que nuestra familia está en las manos de Dios. Y ustedes en esta semana van a estarse alimentando de un mensaje diferente, de un mensaje conforme a la palabra del Señor, amén. De un mensaje para aprender realmente nosotros cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que cuidar a nuestra familia, amén. Porque hablar de familia, mis hermanos, y siempre le decía a mi esposo, hablar de familia, hablar de relación de pareja, nosotros escuchamos de cantidad de estudios que hay a nivel secular. Y usted encuentra de magíster, de doctorados, de técnicos en la profesión que usted tenga. Pero creemos y no le invertimos a lo que es la familia. Y cada día necesitamos estarnos graduando de cursos y cursos que se dan por medio de la palabra del Señor, que nos enseñen a ser esposos, que nos enseñen a ser padres. Porque ¿quién sabía ser papá? No, yo me acuerdo con mi primera hija y yo me casé de 20 años. A los 3 meses quedé de embarazo. No planificamos. Porque fui al doctor y el doctor dijo, si usted planifica, entonces fui con mamá. Si usted planifica, entonces eso le va a causar esto y esto y esto. Y uno todo muchacho. Entonces es malo la planificación. Y en medio de todo eso, pues en 3 meses quedé de embarazo. Y ya era mamá, ya era esposa de pastor, ya estaba de esposa de pastor, después que de mamá, aprendiendo. Eso fue, mejor dicho, por misericordia del Señor que aquí estamos. Amén. Porque teníamos, obviamente, una relación estable con el Señor Jesús, pero no crean, éramos un par de muchachos, tomando una cantidad de responsabilidades. Al punto que mi hija mayor, que tiene 20 años, me dice, mamá, crecimos juntas. Y yo, sí, crecimos juntas. Porque yo no sabía qué era ser mamá. Yo no sabía cómo era eso de ser esposa. Pude ver muchas cosas de mi madre, pero no lo había vivido yo. Había escuchado, y qué bendición que en la iglesia nuestros jóvenes escuchan y son más conscientes. Y qué bendición que aprendan a escuchar buena palabra. No las voces de estas hermanas que están resentidas, que cuando se acerca la joven y dice, me voy a casar, le dice, ay, usted no sabe en lo que se va a meter. Primero es la luna de miel y después la de hiel. Eso es lo peor que usted puede haber pensado en hacer. Ahorita se van a vivir, mejor dicho, se les acabó lo bueno. Y las muchachas empiezan a tener temor del matrimonio. Qué bendiciones que nosotros desde ya entremos a cambiar nuestra percepción del esposo que usted tiene, de la esposa que usted tiene, de los hijos que Dios le ha dado. Amén. Y que podamos realmente, en medio de esas diferencias, porque sí las hay, es una realidad. Son dos mundos que se unen para construir otro hogar. Son dos mundos que se unen, y por eso dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, corta el cordón. Es que mi mamá lo hace así, mi papá lo hace así. No, aquí ya no es mi mamá, aquí ya no es mi papá, aquí es usted y usted. ¿Cuáles son los principios que van a colocar para su matrimonio, para su construcción? Es que a mí me enseñaron así y no funcionaba. Venga, pues lo que funcionaba, colóquenlo en el acuerdo. Pero lo que
Señor que por medio de la palabra le enseñe, porque es que todos los principios bíblicos para construir casa firme sobre la roca están en la palabra de Dios. Y no podemos callar, mis hermanos, realidades. Aquí estamos todos nosotros, pero somos imperfectos. Y usted allá en los secretos sabe cuál es su batalla. Usted allá en los secretos sabe cuál es lo que le hace doler la cabeza a usted. Porque todo no es financiero. Todo no es por una enfermedad. Muchos problemas y situaciones que hacen quitar el sueño se tratan de malas relaciones dentro del vínculo filial, dentro del vínculo conyugal, dentro del vínculo fraternal. O sea, en familia. Porque llego a este lugar y quiero mostrar mi mejor sonrisa, pero resulta de que por dentro mi corazón está lleno de amargura, de dolor, de enojo. Me siento lastimada, me siento vulnerada, porque siento que el amor ya se acabó, porque quise cambiarlo y no pude cambiarlo. Él quiso cambiarme y no ha podido cambiarme, y no la va a cambiar y no lo va a cambiar. Entonces hay unos principios que el Señor nos manda, y en esos principios el primero es este que leímos: en cuanto requiera de vosotros, procurad. Mire esa palabra del Señor: procurad estar en paz con todos. En cuanto requiera. ¿Eso qué querrá decir? Esfuércese, trabaje diligentemente. Hermana, pero es que ¿por qué aguantarme una humillación? ¿Por qué aguantarme este tormento? ¿Por qué aguantarme esto? Yo no me he portado mal. Porque nosotros los seres humanos solemos decir tantas cosas, pero yo le invito en el nombre de Jesús a que usted le crea a la palabra de Dios. Yo le invito en el nombre de Jesús que usted que ha vivido experiencias gloriosas en el Señor, usted que ha aprendido de parte del Señor tantas cosas gloriosas, y Él le ha dado la salvación, y usted se esmera y se esfuerza de seguro para vivir una vida de santidad, pueda darle la oportunidad a Jesucristo. Porque no se trata de que Él cambie o de que ella cambie. Hay algo que tiene que suceder en usted. Hay un cambio que debe de suceder en su vida. Y cuando usted lo hace, su manera de pensar y de ver el mundo, su mundo va a ser diferente. Amén. Mire, cuando yo hablo de las relaciones que se tejen en una familia, esas relaciones son la conyugal, que es entre esposos; la fraternal, que es la relación de hermanos; y la filial, que es la relación de padres e hijos. Esas tres relaciones tan importantes están en una familia, y nosotros por toda nuestra vida tenemos que estar en ellas. ¿Ya? Siempre vamos a tener que estar en estas relaciones como tal. Así que la base de esta familia, colócamelo en la que dice etapas del ciclo familiar. Las bases de esta familia tienen que ver con la constitución de la pareja. Eso es lo primero. La otra, la constitución de la pareja. Y en esa constitución de la pareja, yo tengo que entender que para que mis hijos estén bien, yo necesito estar bien. Amén. Que para que mis hijos estén bien, yo necesito tener acuerdo con mi esposo. Inicio del ciclo de vida en la familia. Que para que mis hijos puedan tener estabilidad y puedan ser educados, instruidos, y coloquémonos de acuerdo, los padres como tal necesitan estar en acuerdo, porque ese será el mayor ejemplo. Amén. Así que para ello yo necesito cambiar. Amén. Yo necesito cambiar y necesito aprender a doblegar mi orgullo en la presencia del Señor. Doblegar mi altivez, mis razones ante la presencia del Señor, para que Él sea moldeando
y permitiéndonos tener ese corazón de Él, de podernos dar, de poder empatizar, de poder ser de un mismo sentir. Amén. Cuando usted habla del ciclo de vida, entonces entendemos de que nuestros hijos dentro de la familia están inmersos en esos cambios. Es diferente cuando usted tiene el niño de brazos a cuando usted lo tiene ya caminando, corriendo, cuando usted lo tiene adolescente, cuando usted lo tiene joven. Mire que todo está relacionado con familia. Todo está relacionado con todos los tiempos que nosotros tenemos que vivir, ¿cierto? Pero en medio de todos esos tiempos y esas etapas que aparecen allí, la formación de una pareja, la conformación de la pareja estable, el nacimiento de los hijos, la escolaridad, el matrimonio en la mitad de la vida, independencia de los hijos, retiro de la vida económicamente activa y muerte de uno de los cónyuges. Todo está relacionado con esta dinámica llamada familia. Amén. Y en cada uno de esos procesos tengo que aprender a entender que mi hijo es diferente, a entender que mi esposo es diferente y a darle el valor que se merecen ellos. Yo recuerdo que un día iba en una calle, aunque eso se ve mucho, y veía una mamá, que las mamás cuando estamos azaradas, entonces cogía al niño de 2 añitos, o bueno, póngale 4 añitos, que estaba aprendiendo a caminar, y como ella iba cogida en la tarde, ¿cómo lleva la mamá al niño? Corriendo. ¿Será que está entendiendo la diferencia de ese niño con ella? ¿De la etapa del ciclo de vida? No. ¿De las necesidades? No. ¿Será que cuando una mamá en casa o un papá en casa le pega a un niño, le pega a un adolescente y le dice: es que usted es un rebelde, es que usted, mejor dicho, salió igualito a su papá o igualito a su mamá? ¿Será que está entendiendo el tiempo, la etapa en la que está viviendo ese muchacho? No. Es que usted no sabe cómo es la vida y todo lo que le costó a uno. Es que por eso es que usted es de esta manera. No estás entendiendo. Y por eso es que hay mandatos de parte del Señor. Y usted va a encontrar allá en el libro de Colosenses que la palabra del Señor nos manda que los padres no se esperen a sus hijos, sino que los críen con tacto. Así dice. Volteen a estas diapositivas. Que los críen los vayan haciendo crecer con tacto. Y ese tacto está hablando de algo de sumo cuidado, no a la ligera. Usted va a encontrar de 5, de 6, de 7 muchachos, y usted va a encontrar que una mamá o un papá tiene que aprender a saber cómo es uno y cómo es el otro, porque esos hijos entran a ser como el dedo de la mano. Pueden nacer del mismo vientre, pero son diferentes. Y lo que funciona con uno no funciona con otro. Mi hija mayor, yo tenía una varita, la varita de la corrección, y ella solamente con ver la varita, quieta. La pequeña me la escondía y me la botaba. Diferentes. La mayor en una ocasión hizo una travesura y el papá le podría decir: Vivian Saray, mira lo que hiciste. Y asentía y mostraba esa humildad, digámoslo así. La menor podía decírsele y se paraba erguida. ¿Es mejor una que la otra? No. ¿Se ama más a una que a la otra? No. Tan solo son unas personalidades, un carácter, un temperamento diferente. Y allí es donde tiene que ver una mamá, un papá, un abuelo, una abuela. Porque muchas veces no están estos niños levantándose con un papá o una mamá. Están a cargo de otros cuidadores. El que tiene esa responsabilidad entra a ser el padre, entra a ser la madre. Y entra a ser el que tiene que formar ese carácter a través de una mentalidad que no es como crecieron los míos en la antigüedad. Porque de seguro hubieron cosas buenas, pero hay otras cosas que pudieron dañar. Y recuerda que por eso es que cuando llegamos al matrimonio, a la formación de relaciones, llegamos muchas veces con mochilas emocionales cargadas de dolor, de traumas, de tristezas, de enojos, de resentimientos. Y venimos a hacer lo mismo en casa. Oh, pero qué importante es saber que la
palabra de Dios nos da estos principios para saber cómo debemos de cuidar y de formar el carácter, porque es moldear el carácter, es hacer la obra de formar el carácter de una persona que será más adelante un instrumento de bien y un instrumento en manos del Señor. Amén. Por vuestra parte, padres, educad con tacto a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay hijos resentidos. Hay hijos que pueden decir: es que yo no voy a esa iglesia porque mi mamá y mi papá muestran una cosa y son otra. Porque mi mamá y mi papá me obligaban a tantas cosas y no me decían el por qué. Porque con sus palabras me ofendían. Y recuerdan y tienen amarguras en su corazón. Porque el hecho de tener nuestros hijos y traerlos a la iglesia no quiere decir que ellos ya han aceptado a Jesús como Salvador. Necesitan tener un encuentro con Cristo. Pero ese encuentro lo van a tener por medio de aquellos que lo evangelizan. Y los principales no son la escuela dominical. Los principales son los padres. Amén. Así que mire, mi querido hermano, mi querida hermana, que hay demasiado que nosotros podemos hacer. Y también mucho de lo que podemos hacer está en nuestro poder. Si es para bien o es para mal. Si trae bendición o trae maldición. Si realmente vemos esta palabra de que nuestros hijos, nuestro esposo, son herencia de Jehová a los hijos, y que nuestro esposo es parte de nuestro cuerpo, que la esposa es nuestro cuerpo mismo, que la familia es importante en manos del Señor, o por el contrario, no dedicamos tiempo, no dedicamos palabras afirmativas, no dedicamos el cumplimiento de esa palabra que nos lleva al perdón y nos permite sacar familias en las manos de Dios. Amén. Mire, Dios es tan hermoso, es tan glorioso en su palabra y en el propósito que tiene con nuestras familias, que Él conoce lo que hay allá dentro del corazón. Y Él conoce las diferentes situaciones que pueden surgir en una casa. Pero en medio de todo eso, de todas esas situaciones, nosotros seguimos presentando al Señor y seguimos creyendo de que nuestro Jesús no es un huésped de nuestro hogar, porque un huésped es uno que llega y se va, sino que nosotros creemos y llamamos a Jesús para que sea nuestro compañero fiel y para que habite siempre en nuestro hogar. ¿Usted se acuerda de esa escena cuando la hija de Jairo murió? La hija de Jairo estaba enferma. Jesús fue a camino a la casa de Jairo, pero se presentó otra mujer que tenía una necesidad. Jesús se detiene, aunque había escuchado a Jairo y su petición de que fuera a orar por su hija que estaba agonizando. Pero en medio de esto se detuvo en la multitud y saben que sanó a una mujer de flujo de sangre. Jairo seguía pacientemente en espera de que Dios llegara a su casa y obrara el milagro en su hija que estaba con la mamá y estaba en esa situación. Pero en medio de todo eso llegan unas personas a decirle: no molestes más a Jesús, tu hija ya murió, ya no hay nada que hacer. Pero dice la palabra de Dios de que Jesús le dijo: no creas, cree solamente, no tengas miedo, cree solamente. Y se fue Jesús junto con Jairo. Y cuando llegó a esa casa, usted encuentra que Jesús entró a la habitación donde estaba la niña enferma con la mamá y con Jairo. Y oró: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. La casa estaba llena de personas que lloraban. Y cuando Jesús dijo: la niña duerme solamente, ¿por qué lloráis? Dijeron: no, esta niña ya murió. ¿Qué es lo que está diciendo? Y a veces usted va a encontrar esa clase de voces. Yo no sé cuál es su situación. Yo no sé cuál es la necesidad que usted tiene en su familia. Pero yo quiero decirle en el nombre de Jesús que así como Jesús hizo un milagro
Y las voces de todos esos que lloraban y no creían tuvieron que salir de la vida de Jairo y de la vida de la mujer de Jairo para poder ver el milagro de la resurrección de su hija. Todavía nuestro Dios tiene poder. Sin importar si su hijo está en las drogas, sin importar si su hijo no quiere volver, sin importar si su hijo ha desobedecido, se ha alejado del Señor, sin importar cómo está su hogar. Pero en esta noche invocamos a Jesucristo y sabemos que nuestro Dios es un Dios de milagro. Y sabemos que nuestro Dios ha dicho que en Él son benditas todas las familias de la tierra. Yo le invito a que usted se coloque en sus pies en este momento. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cómo ha estado mirando usted a su esposo? Tal vez ya ni lo mira, ya ni la mira. Tal vez hay una barrera grandísima que se ha centrado, se interpone entre ustedes y ya no se ven, solamente para lo necesario. Tal vez ya en su corazón hay una cantidad de pensamientos que le impiden creer en la bendición y en la grandeza que es tener un hogar constituido por el Señor Jesús. Pero en esta mañana yo le invito a que usted alce sus manos en esta noche en el nombre de Jesús. Y yo le invito a que usted allí donde está le diga al Señor que produzca un cambio y que le permita entender de que en medio de esas diferencias Él puede hacer algo, que en medio de esas diferencias Él puede derramar bendición, que en medio de esas diferencias Él puede obrar un milagro en usted, un milagro en su familia, que en medio de esas diferencias usted puede aprender a amar a los suyos, a demostrar el amor de Cristo en sus corazones, a demostrar el amor de Cristo en sus vidas. Aquí estamos en esta hora. Aquí estamos en esta hora. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Cierre sus oídos, por favor, a las voces del mundo. Cierre sus oídos, por favor, a las voces que le dicen que ya no hay nada que hacer, que ya no hay solución. Cierre sus oídos a las voces que tal vez le están diciendo que usted necesita pensar en usted, que usted necesita centrarse en otros asuntos. ¿Cuántos divorcios, cuántos fracasos, cuántos hijos que viven en soledad, en ausencia de intimidad? ¿Cuántos hijos que viven cautivos de otra clase de guías, inmersos en mundos que están dañando su mente, que están dañando su corazón, porque falta un papá, porque falta una mamá en casa que direccione, que consuele? Algo bonito que destacaba en esta tarde era escuchar a la hermana Karen cuando decía: yo le dije a mi hija, y sé que siempre se lo dije, que yo la amaba. Yo le decía que ella era valiosa. Yo le decía que ella era hermosa. Eran esas palabras afirmativas que formaban el corazón y el carácter de una joven que pudo sentir el cuidado por parte de Dios, pero por medio de sus padres. Que pudo sentir que había algo bueno, algo maravilloso, porque sus padres se daban a ella. Oh, en esta noche yo le invito en el nombre de Jesús, para que usted deje de renegar, para que usted deje de quejarse, para que usted deje de querer tal vez otra familia, otros hijos, otro esposo, otra esposa, y se centre en bendecir y agradecer lo que Dios ha entregado en sus manos. ¿Será que alguien en esta noche puede decirle: gracias, Señor, por mis hijos? Gracias,